Un hombre entra a un banco en la Ciudad de México. Es 1993, unas semanas después del entierro más multitudinario que había visto el país. Viene a reclamar la herencia de su padre, el hombre más rico y más querido del espectáculo mexicano. El cajero revisa la cuenta principal y le da una cifra: 13,000 pesos. 13,000 pesos en la cuenta de un hombre que tuvo 70 millones de dólares. Ese padre era Cantinflas. Sí, Cantinflas. El del pantalón caído amarrado con un cordón. El que veías un domingo por la tarde en casa de tu abuela. El que hizo reír a 2,000 millones de personas y cenó con Frank Sinatra. Tú lo querías. Todo Latinoamérica lo quería. Y precisamente por eso, nunca te contaron lo que había detrás de esa sonrisa. Porque hay cosas de Mario Moreno que Televisa jamás va a poner en un homenaje. 7, para ser exactos. 7 verdades que este hombre escondió mientras vivía, y que hoy te voy a ir revelando una por una. La primera te va a costar creerla, porque el bonachón que conociste era en realidad uno de los hombres más temidos del cine mexicano. La segunda es quién era de verdad cuando se apagaban las cámaras, y no se parece en nada al de la pantalla. La tercera es una mujer que apareció de la nada y juró ante un juez ser su esposa secreta. La cuarta esconde una tumba, la de alguien que murió por su culpa, sola, en un hotel. La quinta es la maldición que cayó sobre sus nietos, uno tras otro. La sexta es lo que hizo con su fortuna mientras su propia sangre se hundía. Y la séptima, la más oscura de todas, explica a dónde fueron a parar esos 70 millones. Una firma temblorosa, hecha sobre un lecho de muerte, que desató una guerra de 20 años. Te voy a avisar cuando llegue cada una, y no te voy a inventar nada, solo lo documentado, lo que dijeron sus propios abogados y lo que confesó su propio hijo. Así que si de niño te reíste con Cantinflas, hoy le debes escuchar esta historia completa. Dale like ahora mismo para que este video llegue a más gente que creció con él. Y suscríbete, porque lo que estás a punto de sentir por este hombre, no lo vas a poder sentir en ningún otro lugar. Empezamos. Para entender cómo un hombre puede morir con 70 millones y dejar 13,000 pesos, hay que empezar por una calle de tierra, por un niño descalzo, por una herida que se abrió tan temprano que ya nunca cerró. Ciudad de México, 12 de agosto de 1911. En un barrio pobre llamado Santa María la Redonda, nace Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes. Es uno de los muchos hijos de un cartero humilde. Y digo uno de los muchos porque en esa casa varios hermanos no llegaron a crecer. La muerte de un niño era algo normal ahí. La pobreza no era una idea. Era el frío en los pies y el hambre en la panza. Imagina la escena. Un niño de 7 u 8 años que en vez de ir a la escuela sale a la calle a buscar monedas, lustra zapatos, carga bultos en el mercado, reparte lo que le pongan en las manos, baila, hace payasadas, lo que sea con tal de volver a casa con algo. Un niño que aprende a leer la cara de la gente para saber quién le va a dar una moneda y quién le va a dar una patada. Y ahí, en esa calle, aprende 2 cosas que lo van a marcar para siempre. La primera, que en este mundo solo el dinero te hace sentir seguro, que sin dinero estás a la intemperie. La segunda, y guárdala bien, porque explica casi todo lo que vas a escuchar hoy. Aprende a esconderse. Aprende que para sobrevivir hay que ponerse una máscara y no dejar que nadie vea al niño asustado que hay debajo. Siendo un adolescente, se escapa de casa. Se mete a las carpas, esos teatros ambulantes donde a los pobres se les hacía reír por unos centavos. Y una noche, sobre un escenario improvisado, pasa algo que cambia la historia del cine en español. Las carpas eran un mundo durísimo. Teatros de lona levantados en terrenos baldíos, donde el público era gente pobre que pagaba unos centavos por olvidarse un rato de su propia miseria. Si no les gustabas, te lo hacían saber a gritos, con abucheos, a veces con lo que tuvieran a la mano. Ahí no había red. O hacías reír, o te bajaban del escenario. Y a Mario Moreno, una de esas noches, le tocó salir de improviso. Cuentan que el miedo lo paralizó. Se le olvidó el guión, se le olvidó todo.
Y para no quedarse callado delante de esa gente, de su boca empezó a salir un torrente de palabras enredadas, sin sentido, que no decían nada y lo decían todo. Frases que empezaban y no terminaban. Explicaciones que no explicaban nada. El público estalló en carcajadas. Y en ese instante, entre el sudor y el miedo, Mario Moreno entendió que acababa de encontrar oro. Su defecto, el pánico que lo dejó sin palabras, se había convertido en su mayor talento. Agarró su propia miseria y la convirtió en disfraz. El pantalón raído, caído, amarrado con un cordón. La camiseta vieja. La gabardina colgando. Ese bigote que casi no era bigote. El uniforme del hombre más pobre del barrio, convertido en personaje. Piénsalo un segundo. El hombre que todo México creyó conocer, el más transparente, el más querido, empezó su vida entera aprendiendo a esconderse detrás de una máscara. Y esa máscara lo iba a hacer millonario. Esa misma máscara iba a enterrar a su familia. ¿Tú crees que un hombre puede pasarse la vida entera detrás de un personaje sin perderse a sí mismo en el camino? Guárdate la respuesta. La vas a necesitar. Verdad número 1. Y es la que te avisé que te iba a costar creer, porque no encaja para nada con la imagen del bonachón que todos tenemos en la cabeza. Para entenderla, primero tienes que ver cómo un niño de la calle se convirtió en el hombre más poderoso del cine mexicano. Año 1936. Mario Moreno ya no es solo un cómico de carpa. Empieza a filmar. Y con el cine llega el nombre que lo haría inmortal en el planeta entero. Cantinflas. Al principio, nada. Sus primeras películas pasan sin pena ni gloria. Pero en 1940 estrena Ahí está el detalle. Y México se rinde a sus pies. De pronto, esa forma de hablar enredado, de decir mucho sin decir nada, tiene nombre propio. La gente empieza a usar un verbo nuevo en la calle, cantinflear. Hablar y hablar sin llegar a ningún lado. Y no se quedó en la calle. Ese verbo, cantinflear, terminó entrando al diccionario de la Real Academia Española, junto con la palabra cantinflada. Piénsalo un momento. ¿Cuántos artistas en toda la historia se vuelven tan grandes que su forma de hablar se convierte en una palabra oficial del idioma? Casi ninguno. Él lo logró. El hijo del cartero pobre le regaló una palabra nueva a la lengua que hablan más de 500 millones de personas. Se convierte en el actor mejor pagado de su época. En los años 50, llega a ganar alrededor de $1,500,000 al año. El ídolo absoluto del pueblo. El que representaba al mexicano de abajo, al humilde que con astucia le ganaba a los poderosos. Y entonces llega Hollywood. La vuelta al mundo en 80 días. Cantinflas hace de Passepartout, el fiel sirviente, junto a estrellas internacionales. La película es un fenómeno mundial. Y aquí, un dato que casi todos cuentan mal, así que escúchalo bien. Esa película ganó el Oscar a Mejor Película. Y aquí está el matiz que casi todos se saltan. El Oscar lo ganó la película, no él en persona. A Cantinflas lo que le dieron fue el Globo de Oro al mejor actor de comedia. Un premio distinto, en sus propias manos, que igual de histórico resulta. Un mexicano nacido en un barrio de tierra, premiado por Hollywood. El niño que bailaba por monedas, ahora cena con Frank Sinatra. Alterna con estrellas de Hollywood. Lo reconocen en más de 50 países. Y hay una frase que lo persigue para siempre, atribuida nada menos que a Charles Chaplin, el rey absoluto de la comedia, que lo habría llamado el mejor comediante vivo del mundo. Imagínalo, el hombre que inventó a Charlotte, diciendo eso de un mexicano que empezó bailando por monedas en un barrio de tierra. Y no fue solo fama, fue reconocimiento del que pesa. Cerca del final de su vida, en 1993, la Organización de los Estados Americanos lo proclamó símbolo de paz y alegría en el mundo. El pelado del barrio, convertido en embajador simbólico de todo un continente. Pero detrás de esa sonrisa, había un hombre que casi nadie vio. Guarda este dato, porque es de los que cambian la película. El del pantalón caído llegó a tener en sus manos el destino de miles de actores. Decidía, en los hechos,
quién trabajaba en el cine mexicano y quién no. Presidió la Asociación Nacional de Actores, el sindicato más poderoso del gremio, y no le tembló la voz para pelear de tú a tú con los hombres más poderosos del país delante del mismísimo presidente de la República. Detente y piénsalo. El cómico que hacía reír a los niños era el mismo que sentaba a temblar a los poderosos. De ahí salió una de las rivalidades más comentadas de la época de oro: Cantinflas contra Jorge Negrete, el charro cantor. Y aquí tengo que ser honesto contigo, porque en este canal no te vendo cuentos. Durante años esa rivalidad se ha exagerado. Se ha contado como una guerra a muerte, casi a balazos. La realidad, según los registros de la época, es más aburrida y más humana. Fue un choque de egos, dos gigantes que discrepaban sobre cómo dirigir el sindicato. Un pulso por el poder, no una película de vaqueros. Pero que dos titanes se disputaran el mando, ya nos dice algo de Mario Moreno. No era un hombre que se conformara con brillar en la pantalla. Quería mandar, quería controlar, quería ganar. Y había algo más en él que casi nadie asocia con el bonachón de las carpas. Mario Moreno quería que lo tomaran en serio. En 1966, el mismo año en que la vida le dio el golpe más duro, estrenó una película distinta a todo lo que había hecho: Su Excelencia. Ahí interpreta a un embajador de un país pequeño e insignificante que, en plena Guerra Fría, tiene que dar el voto que decide el equilibrio del mundo entre dos potencias a las que llama, con su humor de siempre, los verdes y los colorados. Y al final suelta un discurso que en México todavía se recuerda de memoria, un alegato serio, sin una sola broma tonta, donde le habla de frente a las grandes potencias. Les pide que ayuden a los países pobres, pero de verdad. Con una frase que se quedó grabada: que no los ayuden con préstamos ni con alianzas militares, sino pagando un precio justo por sus materias primas y compartiendo su ciencia. Y cito: no para fabricar bombas, sino para acabar con el hambre y con la miseria. El hombre que empezó bailando por monedas, terminó dándole una lección de dignidad al mundo entero desde una pantalla de cine. Piénsalo, el hombre del pantalón caído usó su película más famosa de esos años para mandarle un mensaje a los poderosos del planeta. Debajo del payaso había un hombre con ideas, con ambición de dejar huella más allá de la risa. Un hombre que sabía exactamente el poder que tenía y cómo usarlo. Esa es la primera verdad. El Cantinflas que amabas era también un hombre de poder, temido en los despachos donde se decidía el cine mexicano. Pero el poder tiene un precio, y para pagarlo, Mario Moreno se puso una máscara que casi nadie logró quitarle. La verdad número 2 es quién era de verdad cuando esa máscara se caía. ¿Te imaginabas a Cantinflas como un hombre temido? Escríbeme abajo si tú también creías que era solo el bonachón de las películas. Una cosa era Cantinflas frente a las cámaras. Otra muy distinta era Mario Moreno cuando se apagaban los reflectores. Esta es la verdad número 2, y hay dos versiones. Te voy a dar las dos, para que tú decidas de qué lado te pones. La primera versión es la que todos queremos creer. La gente que lo trató lo recuerda como un hombre generoso, sencillo, incapaz de olvidar de dónde venía, el santo del barrio que repartía dinero entre los pobres. Pero hay otra versión, y viene de gente que también lo conoció de cerca. La periodista de espectáculos Patti Chapoy, una de las voces más influyentes de la farándula mexicana, lo llegó a describir de una forma que choca de frente con su imagen pública, como un hombre egocéntrico y, en el trato personal, grosero. Su propio abogado, años después, contó en televisión anécdotas de un Mario Moreno duro, de comentarios ácidos, muy lejos de la ternura del personaje. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el hombre que encarnaba la humildad podía ser, puertas adentro, tan distinto? La respuesta quizá está en esa herida del principio. ¿Te acuerdas del niño que aprendió a esconderse detrás de una máscara para sobrevivir? Ese niño nunca se fue. La sonrisa era el disfraz. Y nadie, ni siquiera los más cercanos, sabía del todo qué había debajo.
No te estoy diciendo que fuera un mal hombre, te estoy diciendo que era dos hombres. Y que el que salía en la tele era solo uno de ellos. Y esa distancia entre el personaje y el hombre se ve todavía más clara cuando hablamos de las mujeres en su vida. Ya te conté de Valentina, su esposa, pero durante su matrimonio, y sobre todo después, el nombre de Cantinflas se vinculó con varias figuras de la época. Se habló de un romance con la bellísima actriz Miroslava Stern, a quien conoció filmando en los años 40. Y aquí paro un segundo, porque esto hay que decirlo con cuidado. Fue sobre todo un rumor de la época, nunca confirmado del todo. No te lo voy a vender como un hecho. Miroslava tuvo su propio final trágico y merece respeto. Lo que sí quedó documentado es que, tras la muerte de Valentina, Cantinflas mantuvo una relación abierta y conocida con la actriz española Irán Eori. Una relación de la que se habló mucho en su momento. Se cuenta que no llegó a más por la interferencia de alguien muy cercano al comediante. Alguien que no quería a ninguna mujer cerca de su padre. Y ahí, otra vez, asoma la sombra de ese hijo del que todavía te debo la historia completa. ¿Tú qué prefieres pensar? ¿Que era el santo generoso o que había un lado áspero que el público nunca vio? Dímelo en los comentarios. Tengo curiosidad de qué lado cae esta comunidad. Y eso nos lleva a la verdad número 3, la que te prometí sobre una mujer que apareció de la nada. Corría el año 1989. Cantinflas tenía casi 80 años. Era una leyenda viva, un monumento nacional. Y de pronto, desde Estados Unidos, estalló una bomba que nadie vio venir. Una mujer estadounidense llamada Joyce Jett lo demandó ante una corte de Houston, Texas. El motivo: pedía el divorcio, porque según ella, llevaba más de 20 años casada con Mario Moreno. Y no pedía poco, exigía $26 millones, propiedades y obras de arte. Además, lo acusaba de maltrato físico y psicológico durante todos esos años. Detente y piénsalo. El hombre más querido de México, el símbolo de la humildad y la ternura, acusado de tener una esposa secreta y de haberla maltratado durante 2 décadas. México entero se quedó helado. Y aquí, como en toda esta historia, hay 2 versiones. La de ella, Joyce Jett, sostenía que habían sido pareja durante años, que la relación fue real, íntima, y que había sufrido a su lado. Se apoyaba en una figura legal que existe en algunos estados de Estados Unidos, el matrimonio por comportamiento, algo que en México ni siquiera existe. La de él, Mario Moreno, lo negó todo. Según contó después su propio abogado, Joyce Jett en realidad se había encargado de la limpieza del penthouse que el actor tenía en Houston, donde se hospedaba cuando iba a sus consultas médicas tras un infarto. Cantinflas estaba furioso. Y con su humor de siempre, hasta en medio del escándalo, soltó una frase para la televisión mexicana que se volvió famosa. Dijo, con toda la ironía del mundo, parece que yo tenía una esposa tan secreta que ni yo lo sabía. Su defensa presentó pruebas. Se habló de un documento en el que esta mujer, con su apellido de soltera, le había pedido dinero prestado. Un préstamo. Algo que, según sus abogados, demostraba que no eran pareja. Y aquí está lo increíble. A pesar de todo eso, la justicia estadounidense falló a favor de ella. El juez determinó que Cantinflas había faltado a una promesa de compromiso con Joyce Jett y que había tenido relaciones con ella durante un largo periodo. Al final, el cómico llegó a un acuerdo con la mujer para no pagar los 26 millones completos. Aún así, según se ha reportado, ese acuerdo no salió barato. Se habla de una cifra cercana a los $5 millones, además de algunas propiedades. 5 millones para cerrar la boca de un escándalo. Pero el golpe ya estaba dado. Su abogado diría después que lo que más le dolía a Mario Moreno no era el dinero. Era la mancha, la herida a esa imagen inmaculada que había cuidado toda su vida. Y guarda este detalle, porque nos dice algo tremendo. Aún con toda su fama, su poder y sus abogados, el dinero de Cantinflas ya empezaba a escaparse de sus manos como agua entre los dedos. La fortuna que se volvería maldición
empezaba a mostrar sus primeras grietas. Si tú fueras el juez de ese caso, con las pruebas sobre la mesa, ¿de qué lado habrías fallado? ¿Del de ella o del de él? Deja tu veredicto abajo. Verdad número 4. La que te dije que escondía una tumba. Ahora tenemos que entrar a la casa de Cantinflas, a su matrimonio, al secreto más doloroso de toda su vida. Porque mientras el mundo aplaudía al hombre más gracioso del planeta, dentro de ese hogar se escribía una tragedia en silencio. Todo empezó en las carpas, mucho antes de la fama. Ahí, entre artistas pobres y ambulantes, Mario Moreno conoció a una joven bailarina de origen ruso, Valentina Ivanova. Se casaron en 1936. Él tenía 24 años, ella 19. Y algo importante, Valentina lo amó cuando él no era nadie, cuando no tenía fama, ni dinero, ni nombre, cuando era solo Mario. Él la llamaba con cariño Valita. 32 años juntos, pero había una herida en ese matrimonio, una que dolía en silencio. No podían tener hijos. Año tras año, ese sueño se les negaba. Imagina lo que era eso para una pareja de esa época. El vacío, la frustración callada, una cuna que nunca se llenaba. Y mientras ese dolor crecía dentro de casa, afuera crecían los rumores. El nombre de Cantinflas empezó a sonar junto al de otras mujeres. Y se dice que Valentina lo escuchaba todo y callaba. Pero un día, ese matrimonio sin hijos, de pronto, sí tuvo un hijo. Un niño al que llamaron Mario Arturo. Y la historia de cómo llegó ese niño al mundo es de las que te hielan la sangre. La versión oficial, la que la familia sostuvo durante años, era noble y sencilla. Ante la imposibilidad de tener hijos, la pareja decidió adoptar. Un acto de amor. Un hogar para un niño sin hogar. Pero con el tiempo salió a la luz otra versión, mucho más oscura, y la contó, en vida, el propio hijo. Había una mujer, una joven texana llamada Marion Roberts. Llegó a la Ciudad de México a finales de los años 50 y, según se cuenta, quedó varada en un hotel, sola, con deudas y sin dinero para pagar la cuenta. Alguien del hotel la llevó a hablar con Cantinflas, que tenía fama de altruista. Él pagó la deuda, y entre ellos empezó una relación. Marion quedó embarazada. El 1 de septiembre de 1960 dio a luz a un niño en un hospital de Dallas, Texas. 15 días después, Cantinflas se llevó al bebé a México para criarlo con Valentina. Y aquí está la parte más dura. Se cuenta que le entregó a Marion una suma de dinero. Se ha mencionado la cifra de $10,000 y registró al niño como hijo suyo y de su esposa. Un año después, Marion se arrepintió. Quiso recuperar a su hijo. Y Cantinflas le respondió que ya era imposible, que el niño ya tenía papeles, que ya no era suyo. En diciembre de 1961, Marion Roberts se quitó la vida en un hotel, sola, lejos de casa, sin su bebé en los brazos. Detente un momento y siéntelo. En algún lugar de esta historia hay una tumba casi sin nombre, la de una madre que perdió a su hijo y no pudo soportarlo. ¿Y el niño? El niño creció sin saber nada, hasta que cumplió 18 años. Su padre lo invitó a cenar, y en esa mesa le contó toda la verdad, que la mujer que él creía su madre no lo era, y que su verdadera madre había muerto sola y desesperada por no poder tenerlo. Imagina recibir esa noticia a los 18 años, descubrir de golpe quién eres y de dónde vienes, y que tu llegada al mundo dejó una muerte detrás. ¿Con qué peso carga uno una verdad así? Ese niño creció rodeado de lujos, pero también de fantasmas, y esa herida, que no era suya pero le tocó cargar, lo iba a acompañar el resto de su vida. Antes de que Valentina pudiera verlo crecer del todo, el cáncer se la llevó. Enfermó de cáncer de huesos y murió el 5 de enero de 1966, tras una agonía larga y dolorosa. Cantinflas quedó devastado. Nunca se volvió a casar. Si tú hubieras sido Cantinflas, ¿le habrías contado a tu hijo la verdad sobre su madre? ¿O te habrías llevado ese secreto a la tumba para protegerlo? No hay respuesta fácil. Dime la tuya abajo.
Antes de seguir, déjame recordarte dónde estamos, porque esto apenas se está poniendo intenso. Si acabas de llegar a este video, hasta aquí ya viste 3 cosas que rompen la imagen del bonachón. El poder real que tuvo sobre el cine mexicano, el hombre áspero que se escondía detrás de la sonrisa y esa esposa secreta que lo demandó por millones. Y acabas de escuchar la historia de la madre que murió sola por un hijo que nunca la llamó mamá. Pero lo más fuerte todavía no llega. Falta la caída del heredero que lo tuvo todo y lo perdió todo. Falta la maldición que cayó sobre sus nietos. Y falta el gran misterio con el que abrimos. Los 70 millones que desaparecieron y la firma del lecho de muerte. Quédate, porque lo que viene es de lo que no se olvida. Verdad número 5. Mario Arturo lo tenía todo. Era el hijo único del hombre más rico y famoso del espectáculo mexicano. El heredero de un imperio. El niño que crecería entre mansiones, autos de lujo y un apellido de oro. Y sin embargo, pocas vidas que empezaron con tanto, terminaron de forma tan triste. Su historia estuvo marcada desde el principio. Perdió muy joven a Valentina, la única madre que conoció. Creció bajo la sombra gigantesca de un padre que era un mito nacional y que, en lo privado, era un hombre distante y difícil de alcanzar. Y esa herida de origen, la de la madre que murió, empezó a hacer su trabajo. Según relataron sus propios familiares, Mario Arturo cayó en las adicciones siendo muy joven. El alcohol, las drogas. Su primera esposa llegó a declarar públicamente que se separó de él precisamente por esos problemas. El hijo del hombre que representó al mexicano digno y trabajador quedó atrapado en una espiral que ni toda la fortuna de su padre pudo detener. Y esto le pesó a Cantinflas más que ninguna otra cosa. En sus últimos años, el hombre que había hecho reír a 2.000 millones de personas se fue apagando en silencio. Se retiró poco a poco de los medios. Su carrera ya se había terminado, y aunque tenía dinero de sobra para comprar lo que quisiera, ese dinero no le alcanzaba para lo único que quería de verdad: un poco de paz y un hijo sano. Verse impotente ante los vicios de su heredero fue, según quienes lo conocieron, la mayor tristeza de su vida. El hombre que lo tuvo todo terminó sus días preocupado por lo mismo que cualquier padre, por un hijo que se le estaba perdiendo y al que no podía salvar. Y esa fortuna, esa herencia colosal, en lugar de ser una bendición, se volvió gasolina para el fuego. Porque aquí es donde las 2 ramas de la familia empiezan a chocar. De un lado, Mario Arturo, el hijo. Del otro, un sobrino de Cantinflas, Eduardo Moreno Laparade. 2 hombres que se acusarían mutuamente durante décadas. Uno señalando al otro de dilapidar la fortuna. El otro respondiendo con acusaciones igual de graves. Cada uno culpando al otro de la ruina. Guarda bien esos 2 nombres. Mario Arturo, el hijo. Eduardo, el sobrino. Porque su guerra es el corazón de esta historia, y estamos a punto de llegar a ella. Y hay un detalle que hace todo esto todavía más amargo. Mientras el hijo se hundía en las adicciones, el mismo Cantinflas, que no supo salvar a su heredero, seguía repartiendo su dinero entre desconocidos. Con parte de su fortuna, financió viviendas para cientos de familias pobres de la Ciudad de México. Ayudó a niños de la calle, a esos que eran el espejo de lo que él había sido. El hombre que dio techo a cientos de familias que no conocía, no pudo darle paz a su propio hijo dentro de su propia casa. Y esa contradicción lo persiguió hasta el final. Pero la desgracia no se detuvo en el hijo. Bajó una generación más. Cantinflas tuvo varios nietos. Y sobre ellos cayó una cadena de tragedias tan dura que en la prensa y en la calle la gente empezó a hablar, con miedo, de una maldición del apellido. El golpe más devastador llegó en junio de 2013. Uno de los nietos del comediante, un joven de apenas 21 años, fue encontrado sin vida en la habitación de un hotel. 21 años. Toda una vida por delante. Y el peso de un apellido que, en lugar de abrir puertas, parecía cargar una condena. No fue el único que sufrió. Otros nietos vivieron sus propias batallas contra las adicciones y el abandono. Uno de ellos,
el heredero del hombre que amasó 70 millones de dólares, el portador de uno de los apellidos más grandes de México, terminó viviendo en la calle, sin recibir de esa fortuna gigantesca absolutamente nada. Detente y siéntelo por un segundo. 70 millones de dólares en una punta de la historia, y un nieto durmiendo a la intemperie, empezando desde cero, en la otra. Y aquí quiero parar un momento, porque en medio de tanta sombra, también hay una luz. Ese mismo nieto, el que tocó fondo, logró salir. Buscó ayuda, ingresó a rehabilitación y hoy, según ha contado él mismo, está limpio y reconstruyendo su vida, trabajando de forma honrada. En la historia más oscura de esta familia, alguien encontró la forma de romper la cadena. Guárdate eso, porque lo vas a necesitar al final. Pero la pregunta que abre todo lo que viene sigue en el aire. ¿Cómo llegó todo a esto? ¿Cómo una de las mayores fortunas del espectáculo latinoamericano terminó sin llegar a manos de quienes debían heredarla? El hijo hundido, los nietos sin nada, la familia hecha pedazos. Todo nos lleva de vuelta a la pregunta con la que abrimos este video, la que lo explica todo. ¿A dónde se fueron los 70 millones de dólares de Cantinflas? La respuesta está en un documento, en una firma y en el momento más frágil de la vida de un hombre. 20 de abril de 1993. A las 6:30 de la tarde, en su casa de la Ciudad de México, el corazón de Mario Moreno se detuvo. El cáncer de pulmón, después de décadas de cigarro, finalmente lo venció. Tenía 81 años. México se paralizó. Fue un día lluvioso, gris, como si el cielo también estuviera de luto. El funeral duró 3 días. Fue uno de los homenajes más multitudinarios en la historia del país. Miles y miles de personas hicieron fila para despedir a su ídolo. Se guardó un minuto de silencio en su honor. Y no solo en México, hasta el Senado de Estados Unidos le rindió tributo. Sus cenizas fueron llevadas a la cripta de la familia en el Panteón Español de la Ciudad de México. El pelado del barrio se iba como lo que era, una leyenda que el mundo entero lloró. Pero mientras las calles se llenaban de gente llorando, en los despachos de los abogados ya se estaba encendiendo la mecha de una guerra que duraría 20 años. Porque unas semanas después de bajar el ataúd, su hijo Mario Arturo hizo lo que haría cualquier heredero. Fue al banco a ver qué le había dejado su padre. Y aquí cerramos el círculo que abrimos al principio. ¿Recuerdas los 70 millones? El hijo llegó esperando la herencia de un imperio. Y en la cuenta principal de su padre, en Banamex, donde él sabía que debía haber una fortuna, encontró 13,000 pesos. 13,000 pesos. ¿A dónde se fue todo? Aquí llega la última verdad, la más oscura, la que te prometí al principio. Y la respuesta entera cabe en un solo papel. Porque la verdadera joya de la corona de Cantinflas no eran las mansiones ni las cuentas de banco. Era algo mucho más valioso, los derechos de sus películas. Casi 40 películas. La obra de toda una vida. Una máquina de hacer dinero que seguiría generando millones durante generaciones. Quien controlara esas películas, controlaría el verdadero tesoro. Y aquí entra el sobrino, Eduardo Moreno Laparade. Porque apenas muerto Cantinflas, Eduardo presentó un documento explosivo. Un convenio que, según él, el propio Mario Moreno había firmado. La fecha, el 4 de marzo de 1993. Es decir, poco más de un mes antes de morir. En ese documento, Cantinflas supuestamente le cedía a su sobrino los derechos de sus películas. Un mes y medio antes de morir. La tinta, apenas seca. Imagina la escena. Un hombre consumido por el cáncer en sus últimas semanas de vida. Y en ese momento, aparece una firma que entrega el tesoro más grande de su legado. No a su hijo. No a su heredero. A su sobrino. El hijo, Mario Arturo, explotó. Y lanzó la acusación más grave que se puede lanzar. Dijo que esa firma era falsa. Que su padre ya estaba moribundo, apenas consciente, cuando le pusieron ese papel enfrente. Acusó formalmente a su primo de haber falsificado la firma de un hombre que se estaba muriendo. Otra vez, 2 versiones, y son imposibles de reconciliar.
La del sobrino, Cantinflas, en pleno uso de sus facultades, decidió cederle los derechos de forma voluntaria y legal, un mes antes de partir. La del hijo, le movieron la mano a un moribundo. Le arrancaron el legado a un hombre que ya no sabía ni lo que firmaba. ¿A quién le crees tú? Guarda tu respuesta. La vas a necesitar en un minuto. Lo que vino después no fue una pelea de meses, fue una guerra de 20 años. Demandas y contrademandas en México y en Estados Unidos. El sobrino registró a su nombre los derechos de las películas apenas unos meses después de la muerte. El hijo respondió al año siguiente con la acusación de falsificación, y en medio de los dos, la propia Columbia Pictures, que había coproducido varias de esas cintas, tuvo que meterse en el pleito para defender sus propios intereses. Lo que empezó como una herencia familiar, terminó enredando hasta a un gigante de Hollywood. Dos hombres de la misma sangre, del mismo apellido glorioso, destrozándose en los tribunales año tras año, mientras el mundo seguía riéndose con las películas del hombre que los había dejado enfrentados. Y mientras ellos peleaban, ¿sabes qué pasaba con el dinero? Que se consumía, en abogados, en juicios, en odio. Mario Arturo llegó a contar que tuvo que vender lo que su padre le había dejado, desde una mansión en una de las mejores zonas de la ciudad hasta un auto antiguo de lujo, solo para poder pagar a los abogados de una guerra que no terminaba nunca. Míralo con claridad, la herencia de Cantinflas se estaba devorando a sí misma. Peleaban por una fortuna, gastando esa misma fortuna en pelear. Y después de 20 años, llegó el veredicto final. En 2014, la Suprema Corte de Justicia de México dictó sentencia y falló a favor del sobrino, Eduardo Moreno Laparade, reconociéndolo como el dueño de los derechos de las películas de Cantinflas. 20 años de batalla, y el hijo, el heredero universal, el único hijo reconocido de Mario Moreno, perdió. La firma del lecho de muerte, esa que él juró falsa hasta el último día, se impuso. La acusación de falsificación nunca pudo probarse, y el hijo nunca disfrutó del imperio. Nunca vio los 70 millones, solo vio cómo se escurrían entre los dedos, entre tribunales y traiciones. Y entonces, la maldición cobró su última cuota. En mayo de 2017, Mario Arturo Moreno Ivanova murió de un infarto a los 57 años. Se fue sin haberle vuelto a dirigir la palabra a su primo, sin reconciliación, cargando el rencor hasta el último latido. 4 años después, en 2021, le tocó el turno a Eduardo, el sobrino, el que había ganado la guerra. Murió por complicaciones derivadas del COVID. Se llevó a la tumba los derechos de las películas. Y también 20 años de pleitos y una familia hecha pedazos. Los dos hombres que pelearon como perros por la herencia de Cantinflas hoy están muertos. Y de aquellos 70 millones de dólares, nadie sabe a ciencia cierta qué quedó. Ahora sí, la pregunta que te prometí. Si tú hubieras estado en esa habitación de hospital, con un hombre agonizando en la cama, ¿habrías firmado ese papel? ¿O a los que se están muriendo hay que dejarlos partir en paz, sin ponerles una pluma en la mano? ¿Esa firma fue una traición o fue justicia? Dímelo abajo. Voy a leer cada comentario. Aquí tengo que ser honesto contigo, del todo. Sería muy fácil cerrar este video pintando a Cantinflas como un monstruo detrás de la sonrisa, pero no lo era. La verdad justa es más complicada y más humana que eso. La acusación de que su firma fue falsificada nunca se probó. Los rumores de amantes, muchos quedaron solo en eso, en rumores. Y su generosidad con los pobres fue absolutamente real. Con parte de su fortuna, Mario Moreno financió viviendas para cientos de familias humildes de la Ciudad de México. Ayudó a niños sin recursos. Dio y dio mucho. Ese niño que aprendió en la calle que solo el dinero da seguridad, terminó dejando una fortuna que no le dio seguridad a nadie de su sangre. Guardó demasiados secretos, y esos secretos, más que el dinero, fueron la herencia más pesada que les dejó a los suyos. No paz, vacíos, dudas y sombras. Y sin embargo, hay algo que la maldición no pudo tocar.
¿Te acuerdas de las viviendas que construyó para los pobres? ¿De las familias a las que les dio un techo? Eso nadie lo pudo robar. Ningún tribunal lo pudo repartir. Ese pedazo de su herencia quedó limpio para siempre. Porque el pelado del barrio, el niño que bailaba por monedas, al final sí le devolvió algo al barrio del que salió. Volvamos por última vez a esa imagen del principio. El hijo entrando a un banco, semanas después del entierro, buscando un imperio y encontrando 13,000 pesos. 70 millones de dólares en vida. 13,000 pesos a la hora de la muerte. Esa fue la última broma de Cantinflas. La más amarga de todas. Solo que esta vez nadie se rió. Si esta historia te removió algo por dentro, si sentiste el peso de esta tragedia, suscríbete. Porque detrás de cada leyenda del cine de oro que creías conocer, hay una verdad que nadie te contó. Y aquí te la vamos a contar toda, sin adornos y sin proteger a nadie por su apellido. Dale like si llegaste hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.